Y bueno, vamos con la tercera parte del videoblog 5 de Rebelde Encausada. A ver, ¿cómo ocurrió un reensamblaje? Había mucha rebeldía frente a un evento que consideré durante mucho tiempo absolutamente sin sentido, ilógico y absurdo. Decidí reconstruirme de una forma que me encajara a mí. A nadie más que a mí, porque en realidad esto de tratar de como pertenecer o de amoldarme a algo nunca fue lo mío, jamás. Y bueno, aparte todo este evento ocurrió cuando tenía 18 años, ¿no? Estaba en plena etapa de transición de la escuela, del colegio a la universidad. Llegué mis estudios, los llevé hasta casi a término, 4 años y medio de universidad. Había hecho también 1 año y medio antes de psicología en otra universidad. Después me puse a estudiar educación, pedagogía, durante 4 años y medio, y cuando estuve a un semestre de graduarme se me ocurre la brillantísima idea de enamorarme. Bueno, a ver, no es que sea el enamoramiento, fue la excusa, para serles así completamente sincerota. Fue una excusa, fue solamente un gatillo para algo. Y es que, claro, durante todo ese tiempo, a partir del accidente de mi hermana, y bueno, todo lo que se sobrevino después y todo, entré a la universidad, empecé a palpar, a degustar otro tipo de situaciones, de invitaciones, de eventos, un contexto más abierto. Todavía no eres adulto del todo, estás en esa construcción, pero ya tienes un poco más de libertad que cuando estabas en el colegio. Bueno, teóricamente. En mi caso, tenía que llamar a pedir permiso en todas las ocasiones que quisiera salir. Ay, ay, ay. Y no solo que era llamar a pedir permiso, sino que era llamar a pedir permiso. Y en esas épocas, ay, es que... Ay, Dios, o sea, yo sentía que me tenían monitoreada de una forma, particularmente mi mamá. Y ya digo, o sea, ahora entiendo por todo lo que pasó, por todo lo que... Porque en algún punto, claro, cuando el dolor fue mitigándose, cuando fui cada vez más procesando y procesando esto, entonces pude ampliar mi visión y poder entender también qué era lo que estaba pasando con todas estas otras personas que también vivieron esa experiencia, ¿no? Que transitaron conmigo esa experiencia, refiriéndome puntualmente a mis padres. Pero eso vino con los años, o sea, no es que eso pasó ese mismo año, ¿no? Eso vino después. Pero claro, cada vez que había alguna invitación, alguna cosa, ¿todavía te toca pedir permiso? Y yo, sí, me toca pedir permiso. Y para cómo se pintan las cosas, seguramente hasta mis 80 años voy a tener que seguir en la misma de pedirle permiso. Pero bueno, o sea, yo a mis 80, ella a sus 120, y vamos a tener que estar... Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo, algo que durante mucho tiempo, claro, me generaba un malestar, un enojo, todo lo que quieran, pero después fui entendiendo, después también fui empatizando. Bueno, después ya fui mamá y soy mamá. Entonces, obviamente, cuando ya eres madre, tu perspectiva frente a ciertas cosas cambia abismalmente. Pero bueno, el asunto es que toda esta época universitaria un poco y que transcurrió, sí, o sea, fui a clases, cumplí lo que tenía que cumplir, y farreaba mucho, me iba mucho de fiesta y sí, o sea, era mi forma de digerir, era mi forma de tal vez mitigar ese vacío. Había más ruido, había más distracciones alrededor.
pero mis dejos de rebeldía son de calibres apoteósicos, ¿no? Porque mi dejo de rebeldía me llevó a Medio Oriente y después me llevó a vivir en París 2 años por accidente. ¿Cómo se vive en París 2 años por accidente? Bueno, pues porque te equivocas con la fecha de pasaje de regreso, simple, ¿no? Eso fue lo que me pasó. Pero, o sea, dentro de todo esto, claro, ocurrieron muchas experiencias, muchas vivencias, algunas aprendí francés, ¿no? Ahora soy trilingüe, hablo inglés, francés y español. Francés casi que con la misma fluidez, sino que lo he practicado hace tiempo, pero sí. Y nuevamente, o sea, visité lugares, tuve experiencias, cosas que antes ni me imaginaba que podían ocurrir y que llegaron a pasar. Pero de todas formas, en toda esa rebeldía en la que estaba, en todo ese enojo, malestar, ira y todo, claro, tomaba decisiones muy visceralmente, ¿no? O sea, muchas de ellas se tomaban directamente desde las vísceras sin ni siquiera avisarle a la cabeza, o sea, a la razón, de aquí para afuera. Entonces ya, estábamos en la parte en la que utilizo este enamoramiento de excusa para decir, no, me voy a ir atrás de él a Israel. Y me voy a Israel. Y me fui allá y fue tremendo. Ya les he de contar un poco más del tema. Pero estuve un par de meses nada más allá. Después me fui a París, viví ahí un par de años. Viví muchas cosas muy bonitas, otras muy fuertes. Regresé, pero seguía con ese enojo, me había ido de fiesta durante un buen periodo de tiempo, con un vacío muy grande en el corazón. Entonces, claro, cuando fue pasando el tiempo y las experiencias un poco intensas, había subido mucho el voltaje de mi vida, ¿no? O sea, le había llevado a niveles muy intensos, muy extremos. Y en ese estado, cuando, cuando ya literalmente me vi al espejo y me dije, ok, si estás ahí haz algo porque yo ya no sé qué hacer. Mi vida está hecho un desmadre, pero como pocas veces, entonces, no sé, obra tú, o sea, haz algo porque yo aquí ya no sé qué hacer. Dije esto dirigiéndome al corazón, con la esperanza de que ese amor divino del que siempre había escuchado hablar estuviera ahí y estuviera escuchando. Entonces después fue que un 24 de diciembre del 2014, preciso en Navidad, me dan el diagnóstico de que estoy con los índices tumorales altos y me mandan a hacer, me hice una ecografía y efectivamente había una masa con vascularidades, entonces había un tumor en el ovario izquierdo. Y el rato en el que recibí la noticia de esto de los índices tumorales altos, justo en Navidad, vi al cielo, me acuerdo, y le dije, oye, ni más te vuelvo a pedir ayuda, o sea, ni más, o sea, deja nomás. Así, así me direccioné a Dios. Así hablé con la vida, con el amor, con Dios. Y sí, porque yo quería otra cosa. Porque yo quería que arregle, pero arregle como yo quería. Y no es así. O sea, sí llegó lo que quería, pero llegó en una mejor versión de la que yo misma pude haber preparado. Porque todo ese proceso, a partir de ese momento de que recibí esa noticia, fue un proceso que me llevó a comer de una forma más saludable, a dejar de fumar, a no estar atrapada en relaciones de abuso, no llegó a ser físico, pero casi, pero de abuso emocional. O sea, me llevaron a quererme, a verme, a entenderme, a apreciarme, a coger y abrir una página y empezar a escribir y escribir y escribir y escribir, y nace mi primer libro.
y me reconocí nuevamente. O sea, dije, esto soy. No soy este monstruo que creía, este monstruo que simplemente destruye todo y aniquila todo y siempre está en un modo de destrucción. Y no era eso. Había algo más, algo mucho más hermoso. Y vamos con el último y de ahí sí ya el siguiente blog va mañana, para la siguiente parte.